Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Aquí compartiremos historias que han dado giro al mundo. Si te gusta lo que oye, no olvides suscribirte y acompañarme en esta aventura. Comencemos. Gilbert celebraba la muerte de Edwin Omar Cabrera González, alias El Muerto. Pensó que había sido un golpe perfecto, y que podía comenzar a conquistar el territorio del muerto. Sin embargo, las autoridades ya sabían que él era responsable del hecho. Los alto mando corrupto no estaban contentos de que a su empleado lo hayan tumbado sin sus consentimientos. Comenzaron a apretar gente, los cuales delataron a Gilbert. Gilbert, lleno de soberbia, se le había olvidado que estaba metido en un problema que solo Jesucristo lo podía sacar de ese atolladero que él mismo hizo. Ambiente tóxico. Guajimía, Herrera, Santo Domingo Oeste. Por el año de 1989 nació Junior Javier Minaya Germán, alias Gilbert, o el Gallo como le decían, en el seno de una familia muy pobre. Era hijo de Rafael Minaya e Iberia Germán. Para esa época se vendían de forma discreta en todas partes del país sustancias ilícitas. Ya para el año 2000, comenzó a ponerse de moda vender drogas en las esquinas de Las Palmas y Guajimía, donde Gilbert vivía junto a su familia. Gilbert, al ser todavía un niño para esa fecha, fue atraído al mundo de las actividades ilícitas que se hacían en su barrio. El niño comenzó a crecer y a mezclarse con otros niños dañados como él. Al convertirse un adolescente, ya había desarrollado un mando de líder en ese círculo de violencia, cometía pequeños delitos. Ya Gilbert, todo un joven, tuvo muchas ambiciones, y decidió formar una banda llamada Los Gilberts. Comenzó a hacer muchos robos, atracos, y a vender sustancias prohibidas. Empezó a adquirir de todo tipo de armas. En Herrera comenzó a operar la banda criminal conformada por adolescentes y jóvenes, bajo la autoridad de Germán Gilbert. Vendían drogas sin reparos y nadie se acercaba a su espacio. Gilbert era muy celoso con su barrio. Gilbert mantenía su territorio seguro, nadie podía venir a hacer atraco, o meterse en las casas o lo que fuera. Es más, él decía que ese barrio era suyo, que nadie podía meterse en su barrio, y era tal el caso que ninguno de los llamados tigres de los otros barrios se atrevían a merodear cerca de su territorio. Gilbert se había vuelto rabia siendo el cabecilla de la organización criminal, que operaba armado de pistolas y hasta del subfusil Uzi, que eran adquirido en complicidad de las autoridades corruptas. Andaban duro. Gilbert y su banda se habían vuelto un grupo de parásitos. Mientras iban creciendo, dañaban a los jóvenes con el vicio de las drogas. La banda se dedicaba a reclutar adolescentes de 12 y 13 años, a los que les facilitaban armas de fuego para que realizaran actos de sicariato y otras acciones ilegales. Todo le estaba saliendo bien, tenía muchas autoridades cómplices, que le suministraban armas. Además, Gilbert había decidido en convertirse en un capo. Comenzó a comprar al por mayor el producto, le compraba al capo alias El Muerto. La banda tenían en zozobra las esquinas de Las Palmas y Guajimía, donde vendían drogas sin ser molestados por sus residentes, debido a que ninguno se atrevía a tener problemas con la banda. De hecho, era tan grande el miedo que la gente adulta no salían mucho a las calles, porque lo tenían vigilado. Si alguien se ponía a andar mucho cerca de sus negocios, por sospecha le pegaban un tiro. Los Gilbert controlaban una gran parte de sectores de Santo Domingo Oeste, Buenos Aires, Las Caobas y Las Palmas de Herrera. Eran solo una fracción de las zonas en donde aumentaron los niveles de criminalidad y violencia tras el surgimiento de la organización delincuencial. Alias Gilbert atemorizaba a la zona y mantenía prácticamente un toque de queda. Nadie podía pisar las calles pasadas las 5 de la tarde y, aún de día, la cantidad de pasos que daba cada persona eran medidos. A pesar de que fue acusado de homicidio de un hombre en una discoteca de Herrera, y que constantemente evadía la justicia, al no presentarse en las respectivas audiencias. Pero anterior al hecho, ya había estado encarcelado, aunque se desconoce el delito específico por el que se le vinculaba en esa ocasión, seguía siendo el terror de la zona. Sin pensar la consecuencia. Gilbert era un joven despiadado, sin duda alguna, pero también lo eran los policías que le ayudaban. Gilbert era un mini capo, los alto mandos corruptos lo tenían vigilado de cerca. Las autoridades corruptas tenían conocimientos de muchos delitos de Gilbert y su banda. En vez de atraparlo, mejor le quitaban billete. Muchos delitos de Gilbert se quedaron impune, no obstante algunos salieron a la luz. Julio de 2011, discoteca tropical en Herrera. Juan R. Reyes Silva estaba teniendo un momento agradable, compartiendo con sus amigos, disfrutando de la música del ambiente,
De repente apareció Gilbert con sus escoltas, y tuvo un pequeño roce con Juan. Se armó una discusión por el pequeño percance. Sin embargo, a Juan ni le pasaba por su cabeza que le había armado pleito a un matón. Gilbert con su gente lo esperaron a la salida. Cuando Juan se asomó lo acribillaron sin piedad. Los que presenciaron los hechos fueron a las autoridades, y pusieron una querella en contra de alias Gilbert, o el Gallo. Gilbert fue arrestado. Después de resolverle a los jueces con alta suma de dinero dejan en libertad a Gilbert. El joven salió de la Penitenciaria Nacional a Victoria, muy molesto porque un miembro de su banda se había guillado de loco. Nunca lo visitó pensando que se iba a pudrir en la cárcel, y que tomaría el timón de la banda. Gilbert se dirigió hacia su sector y le dio 2 balazos, uno en cada pierna, demostrándole que él era el único líder. Codicia sin límite. Gilbert continuaba en sus andanzas, pensó que se había librado del problema con la justicia, sin embargo ignoraba que la fiscalía le estaba preparando un allanamiento a su residencia, debido a las denuncias que habían hecho en su contra de vender al aire libre mercancía. El 9 de marzo de 2012 la Fiscalía de Santo Domingo realizó un allanamiento en la propiedad de Gilbert, encontrando una porción de un polvo blanco en el baño, 114 porciones más del mismo polvo, 15 de un polvo vegetal y 10 de un material rocoso dentro de un desodorante. Gilbert fue arrestado por la DNCD por esa gran cantidad de porciones de cocaína, marihuana y crack, pero obtuvo su libertad por arte de magia una vez fue sometido a la justicia por los fiscales apoderados del caso. El 16 de julio del 2012, Gilbert se trasladó a Baní en busca de mejores precios. Estando allá comenzó a hacer varios atracos. Una de esas víctimas fue el señor Kelvin Alcántara, al cual le despojaron de una pistola marca Glock, calibre 9 milímetros. En octubre del mismo año, Luciano Estrella García, alias Lolo, estaba en la calle Central esquina Sánchez del barrio Duarte en Herrera, haciendo una transacción. Al parecer salió mal, llegó Gilbert con su combo, sacó la pistola robada y lo reventó a balazos. Gilbert y su banda estaban azotando con una ola de atracos, desarmando a todo al que veían con arma. El 12 de diciembre del mismo año la banda perpetró un robo al señor Juan Rivas Medina, de 54 años, robándole la pistola marca Arcus. El 23 de septiembre del mismo año, el sargento Joaquín Rafael del Carmen, de la Fuerza Aérea, andaba caminando, sin darse cuenta que la banda de Gilbert lo seguía, fue atracado, y le sustrajeron su pistola marca Taurus calibre 0.40 milímetros. Gilbert estaba desesperado por recuperar todo lo sustraído por las autoridades, seguía atracando, robando, y procurando su negocio. En grabaciones vía telefónica, a Gilbert se le escuchaba hablar de todas sus barbaridades. En la primera grabación, se escucha a una persona que le dice a Gilbert que alguien no le puede pagar, que le va a pagar más adelante. Él responde que no, y pide que le ponga a otra persona al teléfono. A este le dice que le quite el plasma y todo lo que tenga en la barbería, el deudor que vaya con los malos corita, y que si la persona donde van se altera que le den un plomazo. Hay que entender que ese delincuente no solo vivía una vida de delincuencia, también hacía sus fiestas a lo grande con menores, y toda clase de mujeres. En una de esas celebraciones con miembros de su banda tomaron la foto donde aparecen varios jóvenes haciendo señas con los dedos con armas largas y chalecos, que según el oficial Baez Aybar, demostraron la peligrosidad de esa banda. Ofensa a generales. Gilbert estaba desacatado, andaba rabioso en la calle, su propósito era conseguir dinero a cualquier costo, pero su desgracia apenas se dejaba ver. Un día, como acostumbraba a comprar mercancía al capo el muerto, este le jugó sucio vendiéndole mercancía de mala calidad, hecho que generó conflictos con Gilbert y su banda. Se dieron cuenta que el muerto era un charlatán. Aunque eso era una excusa más, porque desde hacía tiempo que Gilbert quería adueñarse del territorio del muerto. Entre ellos se habían originado rencillas por el control de la distribución de droga en el municipio de Santo Domingo Oeste. Gilbert empezó a orquestar el asesinato del muerto. En una reunión con su hermano el Topo, se dedicaron a hacerle el seguimiento al muerto. Además sabía que en diciembre era imposible tumbarlo por la seguridad que tenía. Decidieron posponerlo para el mes siguiente. Eran las 10 de la noche del 2 de enero de 2013. El muerto estaba en una esquina cenando con parte de su combo, cerca de la calle Altagracia y Colón, del barrio El Pentágono. A Gilbert se le informó que el paciente estaba distraído, que tenía poca gente. La orden era rociar a todo el que estuviera con el muerto. Gilbert mandó a su hermano el Topo con 2 más en un vehículo. Cuando pasaron cerca del muerto sacaron las UCIs y repartieron plomo a todo el que estaba en el área. Según las autoridades, quien conducía el vehículo,
cuando tumbaron al muerto era Juan Carlos y que el autor de los disparos del muerto y otras 4 personas, y 2 heridos, fue el Topo, y otro sujeto no identificado, que había sido contratado por Gilbert. Supuestamente Gilbert celebró con mucha algarabía el asesinato del muerto. No obstante, él mismo se había sentenciado con esa muerte. El muerto simplemente era un empleado de generales corruptos. En esa misma noche comenzaron a apretar gente para dar con los asesinos. Ya con conocimiento de los autores de los homicidios, las autoridades le dieron persecución a la banda de Gilbert. Las autoridades obtuvieron un celular con el que lograron algunas evidencias, entre ellas fotos, y reconocieron a algunos miembros de la banda. La DNCD y la policía acusaron al jefe de una peligrosa banda integrada por supuestos narcotraficantes identificado como Junior Javier Minaya, apodado Gilbert, como el responsable del asesinato de 4 hombres a inicio de año en Las Palmas, de Herrera en Santo Domingo Oeste. La Dirección Nacional de Control de Droga, DNCD, y la Jefatura de la Policía Nacional exhortó a Junior Javier Minaya Germán, alias Gilbert, y a sus cómplices, solo identificados como Juan Carlos y el Topo, que se entregaran, y que en caso de ser interceptados por agentes de esas instituciones no los ataquen para evitar hechos trágicos. Los agentes Baez Aybar y Roberto Lebrón mostraron las fotos de Gilbert y los demás jóvenes que integraban su banda, a quienes señalaron como criminales de carrera que han participado como sicarios en diferentes hechos delictivos. Aseguran que andan fuertemente armados con escopetas, chalecos antibala y gorras de la DNCD. Sin embargo, con toda la información que tenía la policía de Gilbert, no lo arrestaban. El joven seguía su vida normal visitando su barrio como de costumbre, hasta el día que comenzó con su soberbia. Gilbert ni se imaginaba en el problema que estaba metido. El único con poder que podía sacarlo de ese mugrero era Cristo. El bocón no se calla. Gilbert estaba feliz por haber mandado a tumbar al muerto. En conversaciones telefónicas se le escuchaba su euforia. Algunas mujeres lo llamaban como era el duro, que tumbó a un capo. En una conversación con una de esas jóvenes se le escuchaba fanfaronear: como nosotros andamos tienen que ser muchos policías para frenarnos. Gilbert le aseguró a la joven que estaba tranquilo sin hacer líos, pero que se movería del lugar donde estaba escondido. Al final de la conversación, el presunto narco le pidió a la joven que esté atenta a las informaciones que se produzcan sobre su caso. Siguió con su ignorancia. En una segunda conversación, Gilbert habla de que permanecerá oculto hasta febrero cuando cambien las autoridades y quien conversa con él le dice que hará lo que él le ordene. En un momento de la conversación, Gilbert dice que podría dejar 8 tirados. El agente Baez Aybar afirmó que esta expresión se refería a matar a 8 personas. En la tercera conversación, Gilbert hace referencia a un vehículo robado, un Toyota Camry blanco, que dice pintarán de negro. Afirma que le quitará los aros y que quiere mandar a buscar una placa oficial de la UASD para ponérsela al vehículo, y que pretende con ese vehículo negro y con placa oficial poder moverse entre esos campos. Gilbert dice que el carro le serviría para salir rápido y su interlocutor le responde que sí, y que si es necesario lo dejarán botao. A su vez, Gilbert agrega que sí, que lo dejaría botao y que mandaría a buscar otro. Como burla, la banda de Gilbert envió a la Policía Nacional 2 pistolas, 2 escopetas y 4 chalecos antibalas que le habían comprado a ellos mismos. Los pertrechos fueron entregados por los prófugos en el referido sector, a familiares, un abogado y representante de los derechos humanos, donde fueron trasladados a la institución del orden, por la madre y el abogado del prófugo Gilbert. La entrega se realizó en presencia de un representante del Ministerio Público. Esos pertrechos eran parte de la banda que encabezaba Gilbert, que era integrada por los nombrados Morenito, Bomi, Darío y Jeffrey. Los planes de Gilbert eran muy estratégicos, lo que él no esperaba que parte de su banda estaban asustados, y decidieron entregarse comenzando con su hermano el Topo. Con el rabo entre las patas, se entregó Joan Rafael Minaya, el Topo, contra quien existen varias órdenes de arresto, por su presunta participación en la muerte de 3 alegados narcotraficantes y una 4ª persona que se encontraba próximo al lugar donde se originó la balacera. La policía informó que el Topo se entregó ante la Dirección Central de Investigaciones Criminales, DICRIM, a través de un abogado que tenía a su cargo la representación legal del mismo. Precisó que el prevenido es parte de la banda que encabezaba Gilbert, la integraban los nombrados Morenito, Bomi, Darío y Jeffrey. Julio Méndez Pérez, Bomi, asustado decidió entregarse a la policía a otro de los miembros de la banda de Gilbert, quien era buscado igual que Morenito, Jeffrey y Darío, que aún permanecían prófugos.
no hay perdón. A Gilbert las autoridades honestas le hicieron varias veces el llamado para que se entregara. Una cosa fue cierta, Gilbert nunca fue un prófugo para las autoridades corruptas. Solo era un hombre buscado por los agentes respetables. Gilbert nunca entendió que los agentes honrados querían salvarle la vida, pero él quiso decirle que la policía tenía que salir a buscarlo porque no se entregaría. Y a pesar de que se mantuvo un tiempo prófugo de la justicia, los vecinos de Herrera aseguraban que lo veían constantemente caminar por el sector, resguardado por seguridad que lo acompañaba por todos lados en motocicletas y automóviles. Además que frecuentaba centros de entretenimiento nocturnos junto a sus escoltas. Sin embargo, todo era una estrategia para que él se confiara. Así le iban preparando la escena para su ejecución. Martes 15 de enero de 2013, Ciudad Satélite, Residencial Hato Nuevo, de Manó Guayabo, Gilbert y sus escoltas Moisés Acosta y Hueste de la Rosa Soler, llevaban varios días ocultándose en una vivienda de ese residencial. La ejecución de Gilbert había estado archivada. Cuando abrieron el archivo, se dice que se lo dieron al agente corrupto Fuentes Peña, el cual esperó hasta la tarde para dar inicio a la operación. Cuando llegó la tarde, un grupo de agentes entraron en la vivienda donde estaba Gilbert, mientras otro grupo de uniformados hacían el aparataje, simulando que estaban en una persecución. Al sentir Gilbert que en su puerta habían miembro del orden, se puso estrecho, el gran gángster se quedó pasmado, los nervios lo traicionaron, lo habían sorprendido a él y a su maloscoritas con los pantalones abajo. Al salir Gilbert de la conmoción, lo único que se le ocurrió fue llamar a su hermana para que vinieran a interceder por él. Gilbert a los agentes buenos que lo querían ayudar lo insultaba. Por consiguiente le mandaron a los agentes malos. Gilbert, mientras sostenía una conversación a gritos con su hermana que viniera pronto que al león lo iban a joder, trataba de negociar su entrega, por más que rogaba, que no lo mataran, que él se iba a entregar, que no tenía armas en su mano, todo tipo de cotorra que le dio a la policía, lo reventaron feo. ¿Por qué no lo dejaron vivo? Por la razón de que Gilbert era más matón que narcotraficante, y eso no le servía a los altomandos. Matones es lo que ellos tienen, comenzando por la misma policía. Sin embargo, los agentes no habían venido a llevárselo preso, sino a ejecutarlo por matar a un empleado de un alto mando. La versión de la hermana y la madre de Gilbert, quienes aseguraron que la policía lo mató pese a que éste se había entregado. La hermana sostiene que escuchó 5 impactos de disparos y oía a su pariente pidiendo que no lo mataran, que le pusieran las esposas, que él se iba a entregar. Dice que después escuchó a un policía exclamar, «Ese maldito con 5 tiros y no se ha muerto». El ejecutor de Gilbert le metió 11 plomazos, y a sus guardaespaldas solo le pegaron en las piernas para simular que estaban en un enfrentamiento. Todo le había salido bien a los agentes, pero que no contaron que en el despliegue de su contingente, lo estaban grabando los vecinos con celulares, y que la llamada de Gilbert a su hermana estaba abierta y se escuchó todo lo que se conversó en esa escena. Pero con todo eso lo que importa es lo que digan las autoridades. Mataron a Gilbert Minaya en un intercambio de disparo. El vocero de la policía negó que Gilbert se haya entregado. Dijo que según los oficiales que actuaron en el caso, este los habría enfrentado disparándole. No obstante, ningún agente resultó herido durante el tiroteo. El vocero de la policía, Máximo Báez Aybar, dijo que 2 miembros de su banda resultaron heridos, y fueron identificados como Moisés Acosta y Hueste de la Rosa Soler. Báez Aybar afirma que les fueron ocupadas armas de fuego y un carro Toyota Camry 2010, robado mediante un atraco. Se supo que Gilbert tenía audiencia el miércoles en un tribunal de Santo Domingo, acusado de tráfico de drogas y otros delitos, y que permanecía en libertad bajo fianza. El cadáver del joven fue trasladado al Instituto Nacional de Patología Forense, donde sería entregado a sus familiares para fines de enterramiento. Los policías lanzaron bombas en el entierro de Gilbert. Efectivos policiales dispersaron la tarde del jueves con bombas lacrimógenas a la multitud que asistía al entierro de Junior Javier Minaya Germán, alias Gilbert. Luego de lanzar la primera bomba, la policía entró primero al cementerio, luego condujo el ataúd dentro y tiró otra bomba para que nadie se acercara. Posteriormente comenzó a sepultar el cuerpo con la zona totalmente rodeada de efectivos SWAT con armas en las manos. Los empujones y lágrimas, productos de las bombas, son notorios, lo que hace difícil realizar el trabajo de los medios de comunicación. A pesar de los hechos, la madre del occiso había solicitado a la jefatura policial que no enviaran agentes al entierro para evitar enfrentamientos. La idolatría y la perversidad del ser humano es grande. Gilbert fue un sádico criminal,
Nunca quiso buscar de Dios para que le ayudara a enderezar su camino, se pudo ver en el velorio cómo le hicieron ritos, y en el entierro le echaban whisky. La ignorancia del ser humano es grande, al final demostró Gilbert, que fue un joven cobarde, que no enfrentó sus delitos de manera responsable. Este es un ejemplo para la juventud. Primero está Dios, después el hombre. Juan 6:35. Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida, el que a mí viene, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. La autocracia del mundo vive sin importarle la vida del pobre. Los políticos le prometen un mundo lleno de fantasía cuando quieren que le den su voto. Cuando lo consiguen se olvidan de los barrios marginados, llevando a la juventud a elegir la delincuencia. Por eso vemos tanta desgracias en el mundo. Las familias pudientes se olvidan del menesteroso. Sin embargo, hay esperanza en Cristo Jesús, el cual nos brinda paz, amor, sabiduría para hacer lo correcto y no caer en los caminos torcidos. Reflexionemos y permitamos que Él nos ayude. El like y suscribirte para más contenido. Déjame tus comentarios abajo y cuéntame qué te gustaría ver en el futuro. Hasta la próxima.